Tomás y los que estaban allí, ellos son los que tenían la autoridad plena porque Cristo Jesús habló con ellos directamente. Por eso ellos estaban en autoridad de decir, vamos a resolver este asunto. Así que Pablo y Bernabé, con otros hermanos, fueron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Versículo 3. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron en esos lugares cómo se habían convertido los gentiles, y estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes en ese lugar. Amén, hermano. Amén. Quiero que ponga atención ahí donde dice enviados por quién, hermano. Por la iglesia. Enviados por la iglesia. Es decir, toda la comunidad de creyentes, todos juntos, en un solo acuerdo dijeron, este asunto es delicado, vamos a arreglarlo. Vamos a ponernos todos de acuerdo. Pablo y Bernabé, hermanos, vayan a Jerusalén y vayan a pregunten a los apóstoles acerca de esta verdad. Hermanos, en asuntos serios la iglesia tiene que estar unida. Amén, amén. En asuntos serios la iglesia tiene que estar unida. Y eso obliga al que cree de una manera y al que cree de otra manera dejar las diferencias por un lado y ponerse en unidos. Vamos a resolver esto. Porque ¿para qué son los problemas, hermano, hermana? Pues para pelearnos y darnos en la cabeza. No. ¿Para qué son los problemas? ¿Para qué son las diferencias? Para ser resueltos en la palabra. En unión. Tenemos que resolverlos unidos para que la palabra nos oriente. Amén. ¿Quién tiene la palabra? Los apóstoles. Vamos con ellos. Amén. Y lo que ellos digan, lo aceptamos. Amén. Aunque sea al contrario de lo que yo creía, aunque sea al contrario de lo que yo pensaba, porque tal vez yo estoy equivocado. Ahora, los hermanos que estaban aquí realmente creían que había que guardar la ley. No es que fueran ignorantes, realmente tenían un deseo de hacer las cosas bien, pero su deseo estaba equivocado, les faltaba gracia. Pablo y Bernabé habían visto cómo, hermanos, los gentiles, sea quien sea, paganos, idólatras, adúlteros, fornicarios, toda esa gente se había convertido al Señor y habían alcanzado salvación, a tal manera que el Espíritu Santo, ¿se acuerda que lo vimos las semanas anteriores? Venía el Espíritu Santo y los llenaba. Y se ponía Pedro y dice, wow, así como nosotros, ellos también tienen el Espíritu Santo. Gentiles, paganos, idólatras, Dios los ha perdonado. Así que cuando vienen ellos, Pablo y Bernabé dicen, oye, no, espérense. Nosotros somos testigos de que cualquiera que recibe al Señor es salvo, recibe el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué vienen ustedes con esta idea? Pero vamos a tomarlo con calma. Vamos a ir a Jerusalén, vamos a preguntarle a Pedro, a Jacobo, a Juan, que estuvieron con el Señor todo el tiempo. Vamos a preguntar a ellos. Y toda la iglesia se sujeta a ese tiempo, hermanos, para esperar la respuesta. ¿Cuánto tiempo se tarda en dar una noticia así, hermanos? En viajar 300 millas a pie, llevar el asunto y luego regresarlo a pie. ¿Cuánto cree que se tarda, hermano? 3 meses. Un mes. Si hubiera Twitter y si hubiera un texto, hermanos, Pablo le manda un texto a Pedro, ¿verdad? Oye, ¿qué onda, Pedro? Dicen los hermanos. Y luego Pedro le contestaba en texto también, en WhatsApp. Pero no había eso, hermano. Había que esperar. Y en esa espera es un poco difícil porque los cristianos gentiles están, bueno, ¿somos salvos o no? ¿Somos el pueblo o no? ¿Somos bendecidos o no? ¿Nos vamos a ir al infierno o vamos a ir al cielo? Y esa espera estaba complicada, pero había que esperar. Levanta la mano si tú sabes esperar. Amén. 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 Se dice fácil, ¿verdad? Tenemos que aprender a esperar. Tal vez tengas conflicto contigo y ya estás harto de cometer los mismos errores. Confía en Dios. Espera. Espera. Haz tu esfuerzo. Humíllate. Ama a Dios y aliméntate de la palabra. Todo el tiempo. Dobla tu rodilla. Ayuna si es necesario. Y ten paciencia. Ten paciencia. Por ahí decía un pastor hace mucho tiempo que, ¿qué quieres ser? Decía, los repollos crecen en una semana y ya están listos.
los repollos. Pero los cedros tardan años en crecer y tener la altura que tienen, majestuosos, ¿verdad? Entonces el pastor preguntaba a los hermanos, ¿tú qué quieres ser? ¿Repollo o cedro? ¿Qué Ellos quieres? se lo comen. Si queremos ser algo que tiene raíz profunda en Dios, si quieres tener algo raíz profunda en la palabra del Señor, necesitas tener paciencia, aferrarte al Señor y crecer en Él. Amén. Algunos crecen muy rápido, otros crecen más lentos, pero al final de cuentas todos necesitamos la misma medicina, tener paciencia en el Señor, sin dejar de alimentarnos, sin dejar de creer, sin dejar de perdonarnos, sin dejar de servirnos, de ayudarnos, de sacrificarnos unos por otros, pero se requiere paciencia. De repente hay hermanitos que nos hacen la vida de cuadritos. Tú tienes un hermano que te haga la vida de cuadritos, un hermano cristiano, ¡ay, hermano! Ya te he dicho 1,000,000 de veces, ¿ya? Es que ahí voy. Ténganme paciencia. ¿Y qué hay que hacer tú? Pues no. Sí, está bien, hermano. Voy a tener paciencia. Ahí te llamo. Y hay que pastorearlas. A ver, ¿cuánto corre una oveja, hermano? ¿Cuánta velocidad corre una oveja? Con lana, panzona y con... Es que tiene garras, tiene pezuñas. ¿Cómo se tarda en correr una oveja? Si lo ponemos a correr, hermanos. Ella no para. No, pues, se tarda su rato. Así somos nosotros. No hay ovejas que corran como chitas, ¿no, verdad? No, somos lentos para crecer. No los detengamos, sigamos creciendo. Así que 3 meses para recibir esta noticia. Dice que llegaron a Panfilia. Hasta eso hicieron una pausa en Fenicia porque estaba largo el camino. Y cuando les dijeron los hermanos de Fenicia y de Samaria todas las cosas, cómo los gentiles se convertían, ¿qué hizo la iglesia, hermanos? Dice, se llenaron de alegría todos los creyentes de saber que la salvación estaba siendo alcanzada por otros. Cuando oigas que un amigo tuyo se convierte al Señor, hermano, llénate de gozo. Gloria a Dios. No vayas con él y digas, pero tienes que diezmar, tienes que la ofrenda, tienes que ir a las 10 de la mañana. Si no, te vas al infierno, hermanito. No. Vas con él y dices, gloria a Dios, hermano. Si estabas bien cabezona, bien perdido. Yo tengo un amigo que yo le decía a él y le digo, tú eres un 0, no a la izquierda. Tú eres un 0 al infinito. Y más allá. Y más allá. Y Dios lo salvó, hermano, al tal punto que eres un pastor, un hombre de fe, un hombre que ama al Señor. Gloria a Dios. Luego, después de que te conviertas, entonces produces un fruto bueno y apacible para el Señor. Amén. Y amas y sirves y llegas temprano. Y das tus ofrendas y perdonas, ya no ofendes, dejas de decir maldiciones y dejas de hacer cosas que tantas hacían. Pero primero es lo primero. Primero es estar ahí. Así que cuando llegaron las noticias, todos se pusieron contentos. Qué bueno que te convertiste. No sea de esos incrédulos que dicen, él se convirtió. No lo puedo creer. Hasta no ver, no creer, como decía el apóstol Tomás, el discípulo Tomás. No. La salvación es por fe. Amén. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Gloria a Dios. Fe en Cristo Jesús. Al llegar a Jerusalén, versículo 4, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Amén, hermano. ¿Qué había hecho Dios por ellos? Habían sido apedreados, los habían corrido, presentaron un hechicero que se convirtió al Señor, había otros que se convertían rápidamente, una vez los corrieron de la ciudad, etc. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. La gente se convierte al Señor y ya la iglesia está enorme. Eso es lo que estaban contando. La gente cree en Jesucristo y es alcanzada por el amor de Dios. Versículo 5. ¿Qué cosas, hermano? Están predicando eso, están compartiendo esa buena noticia e inmediatamente sucede lo que tiene que suceder. Versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Otra vez. Oiga, hermano, viajar 300 millas para decir ese mensaje quiere decir que ellos estaban completamente convencidos de que tenía que ser de esa manera. Allí, a eso sucedió. Lo primero había sucedido en Antioquía. Ahora en Jerusalén
sucede lo mismo. Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés, porque eran cristianos que pertenecían a la secta de los fariseos. Los fariseos eran una secta que enforzaban la ley de Dios. Ellos tenían la autoridad de que si te veían en sábado hacer algo que no estaba permitido, te echaban a la cárcel. Si diezmabas el 9%, los judíos, los fariseos estaban, ¿qué pasó? ¿Te faltan 2 frijolitos? Así eran. Te regresas, sí, legalizas. ¿Y Pablo de quién era? Fariseo, de fariseos. Pero cuando el fariseo de fariseos, que era Pablo, recibió la gracia del Señor, dijo: todo esto lo tengo por basura, con tal de tener el conocimiento de mi Salvador, que es Cristo Jesús. Versículo 6: los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Eso es bueno hacer, examinar las cosas a la luz de la palabra. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y dijo: hermanos, versículo 7, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y creyeran. Pablo está presentando pruebas de lo que el mismo Dios le había dicho a él. No es un argumento mental, no es una buena exposición, es la verdad. Dios me escogió a mí con aquel sueño que tuve, que viajaban animales de toda forma. Después aparecieron unas personas ahí que me llevaron a la casa de un tal Cornelio, donde había un centurión romano, y Dios me dijo: lo que yo ya limpié, no lo llames tú impuro, común, inmundo. Dios me lo enseñó a mí, dice Pedro. Entonces Pedro presenta la evidencia espiritual. Entonces Pedro dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, versículo 8, que conoce, aquí está el secreto. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los apóstoles, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por medio de qué, hermanos? Por la fe. Por medio de la fe. Dios, que conoce los corazones, Dios, que conoce el corazón de cada persona. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, nosotros solo conocemos la apariencia. Nosotros vemos lo que parece, la impresión que me da. De repente alguien se me acerca: ¿estás enojado? Y yo: no, ¿por qué? ¿Conoce mi corazón? No, nomás porque tengo cara así de que me masticó un gallo en la mañana. No estoy enojado, porque no puede ser mi corazón. Pero Dios sí conoce nuestro corazón. Quizá en apariencia te dices: no, la hermanita Fuchi, la hermanita Fuchi, no, la hermanita Fuchi. Dios conoce el corazón. De mi hermano Alfonso no sabemos nada más que está muy serio. Y quizá diga: ¿de qué están hablando? No lo sé. Pero Dios sí mira su corazón igual que el tuyo. Y yo puedo poner cara de santo. Ponga cara de santo. ¿De qué me sirve si Dios ve mi corazón? ¿De qué me sirve que llegue temprano y me vaya al último? ¿De qué me sirve si mi corazón está lejos de la fe del Señor? ¿De qué me sirve que yo venga y diga: hermanos, si por dentro estoy podrido? Dios conoce y va a ver el mío y el tuyo también. Y Pedro dice: Dios, que conoce el corazón, les dio gracia y les ha dado salvación, porque ha visto que en ellos hay fe en Cristo Jesús. Amén. Y quizá alguien judío digo: pero no se portan bien, tienen ídolos en su casa, comen carne de puerco, ¿cómo van a ser salvos? Dios conoce los corazones. ¿Y quién está hablando? El apóstol Pedro, presentando pruebas de que el mismo Espíritu les había dicho: no llames tú común, inmundo a los que yo ya limpié. ¿Y saben quién va incluido en ese grupo de
de ex inmundos, ex sucios que el Señor ha limpiado? Yo. Ahí está. La otra mano que era medio pecador antes, hermano. Mentirosillo, peleonirillo y ratoncito, te lo va a hacer dinero. Hermano. Romanos dice: muertos en delitos y pecados, groseros con los padres, infames, desobedientes, adúlteros, fornicarios, vanidosos, codiciosos, orgullosos, y todo lo que termine en oso. Y peor. Y peor. Pero cuando tú te arrepentiste, o cuando tú te arrepientes, recibes salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ese es el evangelio que nos sostiene en vida, hermano. Vienen pruebas, corre al evangelio. Lo que le decía yo a mi hermano Leonel: oye, Leonel, tienes un Señor y un Salvador. El mismo que estaba contigo antes de la prueba es el mismo que está en medio de la prueba y el mismo que estará después de la prueba. Amén. Amén. Ay, Señor, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por estar conmigo. No importa lo que esté pasando en mi vida, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, lo demás, tú lo arreglas, Señor Todopoderoso. Versículo 9. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Versículo 10. Punto importante. Entonces, ¿por qué tratan ahora ustedes de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo, una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos del pueblo de Israel cumplieron la ley, hermano? Ninguno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Diga ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Por eso tienen que presentar sacrificios en la mañana, en la tarde, todos los días, para cubrir los pecados del pueblo, porque nadie podía cumplir. ¿Y saben qué es lo terrible de la ley? Quizá tú nunca lo habías visto. Lo terrible de la ley es que la ley es perfecta, es santa y es eterna. Y nadie puede. Y la ley dice que si eres culpable de uno en tu vida, eres culpable de todos para siempre. Oh, imposible. 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 Imposible portarse bien. Imposible no ofender a Dios. Imposible. Nadie puede. La ley fue puesta para llevarnos a Cristo, que es el Salvador. Amén. Para eso fue la ley. Y ahora que estamos en Cristo decimos: gracias, Señor. Gracias, Señor. Ni siquiera nosotros, decía Pedro, ni nuestros padres pudieron llevarlo. Estaba buscando el libro de Nehemías. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén para construir el pueblo, dice que trajeron el libro de la ley para que todos hicieran lo que tenían que hacer, y empezaron a hacer las ofrendas y los sacrificios y los sábados y todo. Pero aún así dice que había gente que trabajaba en sábado. Y entonces Nehemías ordenó: cierren las puertas para que los que trabajan en sábado se queden afuera. Y se quedaban gente afuera porque andaban vendiendo, andaban pescando y se quedaban afuera. Dice que Nehemías, en su celo por la ley, que no obedecían, les arrancaba los cabellos. No, él lo hacía bien porque no había Jesucristo. Y la ley dice que tenía que obedecer, pero nadie puede, nadie ha podido jamás. Quizá algunos de nosotros sí necesitan un buen jalón de cabellos. Pero ya no. Porque Cristo cargó con mis pecados. Cargó con todos. Todas mis transgresiones. Todos. Amén. No debemos sentir culpa ni condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay quien pueda acusarnos, porque Cristo ya murió y resucitó. Amén. Somos salvos en Cristo Jesús. Y es lo que Pedro les está diciendo ahí. ¿Para qué le quieren poner carga a los hermanos si ni nosotros, ni nuestros papás, ni nadie ha podido? Aquí es una parte muy importante, versículo 11. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén, hermano. Amén. No es que los gentiles se tienen que hacer como los judíos, lo que está diciendo Pedro.
Los judíos tenemos que hacernos como los gentiles, que son salvos por gracia. Qué diferencia tan grande y tan hermosa. Dice Gálatas 2:16, si no pierda Hechos, lo voy a leer. Dice Gálatas 2:16 lo siguiente: sin embargo, al reconocer, dice el apóstol, que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Gálatas 2:16, para que usted lo lea en casa. Gálatas. Nadie, hermanos. Nadie. ¿Se acuerdan la semana pasada que estaban tratando de sacrificar bueyes a Pablo y a Bernabé? Que decían que eran dioses, que era Zeus y Hermes, Ajá. que era Mercurio y Júpiter. Y entonces Pablo le dice: oiga, no, dejen estas cosas vanas. Esto no los lleva a Dios. Bueno, lo mismo le está diciendo a los judíos: dejen estas cosas vanas. La salvación solo viene por Cristo Jesús. La misma actitud de Pablo con los gentiles idólatras, es la misma actitud con los judíos legalistas. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con lo siguiente, ya casi acabamos. Creo que nos vamos a agarrar la mitad, ¿verdad, hermanos? ¿Amén? Amén. Sí, ¿verdad? Porque ya. Toda la asamblea guardó silencio. Qué hermoso. Toda la asamblea guardó silencio. En medio de una discusión tan grande, toda la asamblea guardó silencio ante la exposición de Pedro, para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, presentaron pruebas de cómo habían sido sanados los enfermos, cómo habían sido liberadas las personas que tenían demonios y eran oprimidos por el maligno. Pablo y Bernabé tuvieron que compartir todo eso para demostrar que lo que estaban diciendo era verdad. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra. Jacobo es Santiago, hermanos, el que escribe la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús. Viene y se para con palabra de sabiduría y dice: hermanos, escúchenme. Simón, o sea Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto, aquí está la parte importante de Jacobo, concuerdan las palabras de los profetas. O sea, lo que está diciendo Pedro es algo que ya estaba escrito en la palabra, en el profeta Amós, que dijo: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor. ¿Quién? El resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Amén. Amén. No solamente presentaron pruebas, sino que ahora Jacobo les presenta la palabra. Miren, para que vean lo que dice Amós. Entonces lo leyó, lo que él dijo, de que la salvación estaba para todas las naciones, incluidos mexicanos, Sí, nicaragüenses. también. ¿Hay algún venezolano, haitiano, etíope, rumano por aquí? No importa. La salvación es Para para todas todos. las naciones. ¿Cuál es la condición? Entrégate a Jesucristo, cree en el Señor, acepta su llamado, ríndete a sus pies, sujétate a su palabra, vive para Él, eres salvo. Amén. Versículo 19. Por lo tanto, dice Jacobo, yo considero, como apóstol del Señor, habla él, que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. No debe haber ninguna traba, ninguna carga para los gentiles, están libres. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual y de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Jacobo presenta la palabra de Dios de que la salvación es para todos y dice, pero vamos a unas recomendaciones, 4 de ellas. Número 1, absténganse de los ídolos, de los sacrificados de los ídolos. Número 2, no coman sangre. Número 3, no coman animal ahogado.
Número Dios 4, santo. apártense de la inmoralidad sexual. ¿Por qué incluye Jacobo estas 4 cosas? Lo vamos a ver la próxima semana. Tiene que venir la próxima semana. To be Ni continued. modo, mi hermano Alfonso. Te grabamos el mensaje y lo ves por YouTube. Ahí va a estar. Pero déjeme concluir con esto. Porque dijimos que la mitad, le sigo, hermano. Porque si le sigo nos damos otra hora. Nos vamos, ¿verdad? Déjeme concluir con lo siguiente. Hoy en este tiempo, este mensaje es el mismo que se predicó hace 2000 años. Amén. El poder de la salvación de Cristo Jesús sigue exactamente igual de poderoso hoy para todo aquel que cree y seguirá siendo poderoso hasta que Él regrese. No permitas que nadie estorbe tu salvación. No permitas ni te permitas a ti mismo estorbarte en tu caminar con Dios. No dejes que el temor, la condenación o la conciencia de cosas pasadas te ahoguen pensando que Dios no es poderoso para salvar. Porque Dios es poderoso para salvar al más vil de los pecadores, de los cuales Pablo decía, yo soy el primero. Amén. Amén. El apóstol Pablo, yo soy el primero, el primer pecador, porque ofendí directamente a Dios, porque perseguí a la iglesia, porque maté cristianos. Yo soy el primero y soy el primero en reconocerlo y el primero que sabe que soy salvo. Así que, hermano, no permitas que un pecado te diga, ya la regué, ya no puedo. No lo permitas. Arrepiéntete, dice la palabra. Busca al Señor y levántate. No caigas en el error de decir, pues entonces Dios me perdona. Pues entonces vamos a pecar para que la gracia aumente, dice el apóstol. No, si exactamente de ahí te rescató Dios, ¿para qué sigues en eso? Que lo único que te va a traer es dolor a ti y a tu familia. Apártate de eso, de ahí te rescató. Es como salvar, hermanos. Yo no sé si los que tengan niños chiquitos alguna vez se han lavado en lodo. ¿Sí? ¿Verdad que se ven hermosos los niños ahí en el lodo? Yo tenía míos allí un pozo, hermanos, allá afuera en el lodo. Les daba chance. Pero no se trata de vivir así. Llega un momento a la regadera con manguerazo. Y ya. Si tú una vez fuiste pecador y te divertiste haciendo pecado y te la pasaste toda y después pagaste con amarguras tus errores, ya basta. No vale la pena. No vale la pena. Ahora que conoces al Señor Jesucristo y que te has entregado a Él y que el Señor está de tu parte, los ángeles como ministradores de tu vida, el mismo Espíritu Santo viviendo en ti, te ha puesto Dios la cobertura de su vestidura blanca, de lino fino, hermano, vive para el Señor. Amén. Vive para, ahí sí hay gozo, ahí sí hay paz. Porque cuando vives de esa manera y vengan tormentas a tu vida y vengan situaciones complicadas